Profesor, le habla el bachiller Harry Paredes del grupo 6. Voy a exponer cartas, órdenes de crédito. Definición. Según Rodney define la carta de crédito así. La carta de crédito documentado es un instrumento emitido por un banco comercial a solicitud de un cliente denominado tomador u ordenante del crédito, mediante el cual el banco comercial denominado banco emisor de la carta de crédito se obliga frente a un tercero denominado beneficiario de la carta de crédito a pagarle una determinada suma de dinero, sujeto a la condición de que éste a su vez le presente al banco emisor los documentos que afirman que se ha cumplido determinado hecho o condiciones. La carta de crédito son créditos documentarios en el sentido de que se paga mediante la presentación de ciertos documentos que certifiquen que se ha embarcado determinada mercancía en, en una relación comercial internacional. El cliente del banco que solicita la apertura de la carta de crédito es el importador y el beneficiario es el exportador. En una ventana internacional con una carta de crédito documentaria, el pago del precio de la mercancía exportada no la realiza el importador directamente, sino que la realiza el banco emisor de la carta de crédito, de la cual el exportador, una vez que recibe la carta de crédito del banco emisor, que éste y no el importador le pagará el precio siempre y cuando presente los documentos que evidencia que se ha hecho el embarque de la mercancía, crédito documentario, que precisamente la obligación que asume el banco de pagar al exportador el precio sujeto a la condición que se presenten los documentos exigidos. Terminando este punto, le doy el paso a siguiente tema al compañero. Integrante del grupo 6, a mí me toca hablar sobre la naturaleza jurídica de la carta de crédito. Es un tema muy complejo con diversas teorías y enfoques. A continuación le presentaré un resumen de los aspectos más claves y fundamentales. Aspectos fundamentales. Autonomía. La carta de crédito es indispensable del contrato subyacente, por ejemplo, el contrato de compraventa. Esto significa que el banco emisor está obligado a pagar el beneficio si cumple con los términos de la carta, independientemente si el comprador o el vendedor cumple con sus obligaciones contractuales. Esta autonomía es crucial en el comercio internacional, ya que proporciona la seguridad entre ambas partes. Carta de crédito se basa en documentos, no en mercancía. El banco emisor examina los documentos presentados por el beneficiario para determinar si cumple con los términos de la carta. Esto simplifica las transacciones y reduce el riesgo del banco. Contratos sui generis. Muchos de los juristas consideran que la carta de crédito es un contrato ius generis, es decir, un contrato con características únicas que no ajustan perfectamente a las categorías contractuales tradicionales. Implica una serie de relaciones contractuales independientes que involucran y ordenan al banco emisor y el beneficiario. Garantía. La carta de crédito funciona como una garantía de pago, proporcionando la seguridad del vendedor que recibirá el pago si cumple las obligaciones. Consideraciones adicionales. Relaciones jurídicas. La carta de crédito genera múltiples relaciones jurídicas entre el ordenante y el banco emisor y el beneficiario. Cada una de estas relaciones es autónoma y tiene su propia naturaleza jurídica. Garantía. La carta de crédito funciona como una garantía de pago, lo que convierte un instrumento esencial en el comercio internacional. Código de Comercio. El Código de Comercio venezolano tiene artículos que regulan las cartas de crédito y deben ser consultadas. En resumen, la carta de crédito en Venezuela se caracteriza por su autonomía, documentabilidad e irrevocabilidad, y que rige por las normas del Código de Comercio venezolano y las reglas internacionales de la CCI. Esto proporciona un marco legal sólido para las transacciones comerciales, especialmente en el ámbito internacional. A continuación dejo a mi siguiente compañero. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos esenciales de las cartas, órdenes de crédito?
En Venezuela hay dos requisitos esenciales. El primero es expedirse en favor de persona determinada y no a la orden. Este requisito es crucial para distinguir las cartas órdenes de crédito de otros instrumentos mercantiles, como la letra de cambio o los cheques, que son títulos valores a la orden de. Con respecto cuando el requisito me menciona que debe expedirse en favor de una persona determinada, esto significa que la carta tiene que identificar de manera inequívoca al beneficiario, es decir, a la persona a cuyo favor se emite la orden de crédito. Debe constar su nombre completo o su denominación social si se trata de una persona jurídica. No se permite emitir cartas al portador o con la cláusula a la orden de, ya que la intención es que solo la persona específicamente designada pueda hacer uso del crédito. ¿Por qué no a la orden de? Esta prohibición de la cláusula implica que la carta orden de crédito no es negociable mediante endoso. El beneficiario no puede transferir sus derechos a un tercero simplemente firmando al dorso del documento. Esto le da un carácter personal e intransferible al crédito otorgado. La razón de esta restricción radica en la confianza que el dador deposita en el beneficiario específico. Y el segundo requisito, contraerse a una cantidad fija y específica o a una o más cantidades indeterminadas, pero todas comprendidas en un máximo cuyo límite se ha de señalar precisamente. Este requisito se refiere a la determinación del monto del crédito autorizado por la carta orden. Cantidad fija y específica, en este caso, la carta indica un monto exacto en bolívares o la moneda que se especifique, que el beneficiario puede solicitar al pagador. Por ejemplo, sírvase de pagar a la señora María Pérez la cantidad de 10.000 bolívares. Cuando dice uno o más cantidades indeterminadas, pero todas comprendidas en un máximo cuyo límite se ha de señalar precisamente, esta modalidad permite cierta flexibilidad en el uso del crédito, pero siempre dentro de un límite máximo establecido. Por ejemplo, se autoriza al señor Juan Rodríguez a retirar hasta un máximo de 20.000 bolívares para la compra de mercancías. El beneficiario podría realizar varios retiros parciales, siempre y cuando la suma total no exceda el límite máximo fijado en la carta. Saludos profesor, compañeros, mi nombre es Yelixa Molina y les voy a explicar las personas que intervienen en las cartas órdenes de crédito. Estas son tres: dador, destinatario, tomador o beneficiario. El dador es quien emite la carta orden de crédito y queda obligado frente al destinatario por la cantidad pagada dentro del límite señalado. Generalmente es un banco o un comerciante. El destinatario, por su parte, es quien recibe la carta orden de crédito. Es quien debe entregar la suma de dinero al tomador si acepta la orden, pero no está obligado a cumplir. Usualmente es un corresponsal. El tomador o beneficiario, por su parte, es la persona en cuyo favor se emite la carta orden de crédito y que recibe el dinero entregado por el destinatario. Debe devolver al dador la suma recibida más los intereses legales correspondientes a la obligación. Esta obligación es exigible desde el momento en que el dador le pague al destinatario, salvo pacto en contrario. Ahora bien, si el tomador o beneficiario para obtener la carta hubiera entregado el monto de la operación al dador o satisfecho el importe de otra forma y el destinatario no la hace efectiva, se entiende que tiene por derecho a que se le restituya la suma de dinero entregada, más una suma por daños y perjuicios, que no puede exceder de la quinta parte de la suma pagada. Estos daños y perjuicios solo devienen de las causas imputables al dador. Estos son los sujetos que configuran la relación mercantil de la carta de orden de crédito. Hablaremos de las obligaciones del dador. En primer lugar tenemos hacer el pago al beneficiario. El banco emisor debe pagar el monto acordado al beneficiario siempre y cuando se cumpla con las condiciones establecidas en la carta de crédito. Segundo, mantener la vigencia del crédito. El banco emisor debe garantizar que el crédito sea válido hasta la fecha de su extinción o hasta que se haya hecho uso de él. Tercero, el reembolso al corresponsal. Si el banco beneficiario realiza su trabajo a través de un banco corresponsal, debe reembolsar a este banco las cantidades que haya pagado al beneficiario. Y por último, la no modificación de la carta de crédito. Una vez emitida la carta de crédito, no puede modificarse sin el consentimiento de todas las partes involucradas. Ahora vamos con las obligaciones del tomador. En primer lugar tenemos el reembolso del importe pagado al beneficiario. El tomador debe reembolsar al banco emisor el monto pagado al beneficiario con los intereses y gastos asociados. Segundo, acreditar su identidad.
El tomador debe acreditar su identidad al banco emisor. Tercero, cumplir con las condiciones de la carta de crédito. El tomador debe asegurar que se cumplen con las condiciones de la carta de crédito para que el banco emisor pueda realizar el pago al beneficiario. Y por último, no ejercer la acción de reembolso si no ha recibido la cantidad correspondiente. Si el tomador no ha recibido la cantidad pagada al beneficiario, no tiene derecho a ejercer la acción de reembolso contra el banco emisor. Mi nombre es Vanessa Araque y les voy a hablar sobre los medios de extinción de las cartas órdenes de crédito. Las cartas órdenes de crédito, o también conocidas como cartas de crédito, son instrumentos financieros utilizados en el comercio internacional y nacional para garantizar el pago a un beneficiario siempre que se cumplan las condiciones establecidas. Su extinción ocurre cuando se agota su finalidad o se cancela según los términos establecidos. Medios de extinción de las cartas de crédito. 1. Cumplimiento y pago total. Una carta de crédito puede extinguirse si el beneficiario, es decir, el acreedor o vendedor, presenta todos los documentos exigidos, tales como facturas, conocimientos de embarque, entre otros, y el banco emisor efectúa el pago completo. 2. Vencimiento del plazo. Si una carta de crédito presenta una fecha de expiración y esta no es utilizada antes de dicho plazo, se cancela automáticamente sin obligación de pago. 3. Por renuncia del beneficiario. El beneficiario puede renunciar a sus derechos sobre la carta de crédito notificando al banco emisor y al ordenante, es decir, al comprador. 4. Por renuncia o cancelación acordada por las partes. Si el ordenante y el beneficiario acuerdan la cancelación, el banco emisor puede extinguirla siempre que no hayan compromisos pendientes. 5. Por falta de incumplimiento en las condiciones. Si el beneficiario no cumple con presentar los documentos en tiempo y forma, la carta de crédito pierde validez sin obligación de pago. 6. Por invalidez por fraude o incumplimiento legal. Si se demuestra que hubo fraude en la transacción o incumplimiento en las normativas, un tribunal puede declarar nula la carta de crédito. 7. Por pago inmediato o por sustitución de la carta de crédito por otra garantía. Si las partes acuerdan un pago inmediato o sustituyen la carta de crédito por otra garantía, ésta se extingue. Personas que intervienen en la carta orden de crédito. En una carta de crédito hay principalmente 3 personas o entidades claves que participan en este proceso. Como número 1 encontramos al ordenante o dador. Este es el que pide la carta de crédito. Generalmente es un comprador quien solicita al banco que garantice el pago al beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Normalmente es un vendedor o un proveedor. Bueno, este tiene que pagar las comisiones del banco y asegurarse de que todo esté en orden para que el banco pague al beneficiario. Como número 2 encontramos al banco emisor. Este es el que emite la carta de crédito en nombre del ordenante, el cual se compromete a pagar al beneficiario siempre que éste cumpla con todas las condiciones. Por ejemplo, presentar ciertos documentos como facturas o documentos de transporte. El banco siempre tiene que asegurarse de que el pago se haya hecho correctamente. Como número 3 encontramos al beneficiario, el cual es el vendedor o proveedor que va a recibir su pago. Su responsabilidad es cumplir con todas las condiciones que la carta de crédito exige, como enviar mercancías o proveer sus servicios. Cuando éste cumple con todo, el banco emite su pago. En operaciones internacionales pueden haber bancos intermediarios o confirmadores que ayuden a gestionar todo este proceso, pero los 3 principales son estos que acabé de mencionar. Irrevocabilidad de la carta de crédito. Cuando hablamos de irrevocabilidad nos referimos a que una carta de crédito irrevocable no puede ser cambiada o cancelada por el banco sin el acuerdo de todas las partes, ordenante, benéfico y banco. Esto le da mucha seguridad al beneficiario porque sabe que una vez que el banco emita la carta de crédito y las condiciones se cumplan, el pago está asegurado.
Por ejemplo, si un comprador acá en Venezuela pide a su banco que emita una carta de crédito a favor de un proveedor en otro país, el banco emisor no podrá cancelar la carta de crédito a menos de que ambas partes estén de acuerdo. Esto hace que el vendedor se sienta mucho más tranquilo de que va a recibir su pago una vez que lo entregue. Una vez que entregue lo que se acordó, si la carta de crédito fuera revocable, el comprador podría cancelarla en cualquier momento antes de que el vendedor entregue lo acordado, lo cual es menos seguro, sobre todo en transacciones internacionales.